La palabra del Señor se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 18. Le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. La palabra del Señor hoy día, cierto, está en el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo. Y palabras muy sabias, palabras de gratitud, de agradecimiento inicialmente, donde él dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, porque ese también tiene que ser el sentir suyo, sentir mío, de sentirnos honrados, de sentirnos privilegiados, mis hermanos, de poder estar en esta senda tan maravillosa que un día el Señor nos trajo por amor para que fuésemos salvos. Porque el apóstol lo dijo muy bien, ¿cierto? ¿Por qué debemos avergonzarnos del Evangelio si es poder de Dios? Que el Señor bendiga esta palabra, mis hermanos, y nos permita meditar y reflexionar en su corazón lo importante y lo maravilloso que es ser hijo de Dios. Lamentablemente, mis hermanos, no todo el mundo puede decir hoy que es hijo del Señor, puesto que muchos le han vuelto la espalda, no consideran su palabra, no consideran estas enseñanzas, no escudriñan la palabra del Señor, no validan ciertamente a nuestro Dios. Imagínese usted, mis hermanos, que ya el apóstol Pablo, hace más de 2000 años atrás, predicaba todas estas cosas, ¿cierto? Donde había una realidad que no es muy distinta a la de hoy día, mis hermanos. Una realidad, si nos ponemos a meditar, ¿cierto?, es muy similar a lo que hoy día estamos viviendo. Donde hay mucha gente, mis hermanos, como lo dicen los versículos más adelante de este capítulo, gente que profesando ser sabios, se hicieron necios. Y que han cambiado la gloria de Dios, cierto, incorruptible, por semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso lo tiene como ejemplo, cierto, en los versículos 22, 23 del mismo capítulo 1. Y en el capítulo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque la verdad de las cosas, hoy, en el mundo actual, las corrientes del mundo van muy de contrario, mis hermanos, a lo que es la voluntad de nuestro Señor. Como hoy día se vive la vida, mis hermanos, para la mayoría de las personas, es alejado de los caminos del Señor, alejado, cierto, de las enseñanzas, de la voluntad de nuestro Padre Celestial, viviendo la vida, quizás, mis hermanos, con su propia manera de pensar, filosofía, y a lo mejor no teniendo una opinión clara, mis hermanos, y yendo, como lo dice la palabra del Señor, como las ondas del mar, de aquí para allá. Muchas personas no han tomado la decisión de seguir al Señor porque están muy conformes y muy tranquilas, ¿cierto?, con lo que ellos están creyendo en su corazón, en su mente y en su vida. Quizás aprendiendo los mismos discursos, mis hermanos, de la gente que aparece como líder de opinión, de las nuevas tendencias, y formándose sus propias opiniones y dejando de lado a nuestro Señor Todopoderoso, ¿cierto? Dejando de lado la invitación muchas veces de venir a Él a conocerle, porque en su mente y en su manera de vivir, la verdad de las cosas, el Señor está muy lejos. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, porque cada vez que pasa el tiempo, cada vez que
que sigamos, ¿cierto?, viviendo nuestra vida, nos daremos cuenta que cada vez serán más las atrocidades, por decirlo de esa manera, la manera de pensar de la gente, la manera de vivir su vida, que será muy contrario, mis hermanos, a la palabra de Dios. ¿Y por qué leíamos, cierto, este versículo donde el apóstol Pablo confesaba con sinceridad y con orgullo que no se avergonzaba del Evangelio? Porque quizás a medida que vaya pasando el tiempo, mis hermanos, nosotros los hijos del Señor seremos indicados muchas veces, a lo mejor, por la manera de vivir nuestra vida, por la manera que tenemos de creer en la palabra del Señor. Muchas veces a lo mejor seremos humillados, seremos ninguneados, muchas veces nos tratarán de obsoletos, de fanáticos, mis hermanos, que estamos viviendo en un mundo aparte, quizás por seguir la palabra del Señor. O quizás, mis hermanos, como derechamente nos dicen que debemos actualizarnos, que son otros tiempos. Y vendrán algunos que quizás querrán agregar, mis hermanos, una palabra distinta a lo que la palabra del Señor dice. Pero el Señor nos ayude, mis hermanos. El Señor le bendiga y el Señor me bendiga para mantenerme firme en la palabra del Señor, para mantenernos orgullosos, mis hermanos, de lo que hemos creído, para atesorar con nuestro corazón lo que el Señor ha hecho en su vida y en mi vida, para nunca sentirnos vergüenza, mis hermanos, del camino que hoy día hemos elegido. No será un camino fácil, mis hermanos. Los estamos viendo y los estamos viviendo muchas veces, con las nuevas tendencias, con la nueva manera de pensar que está teniendo, cierto, las corrientes del mundo. Pero no debemos avergonzarnos, porque el apóstol nos decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, mis hermanos. Mire qué importante, mis hermanos, salvación de nuestras almas. Y él se sentía orgulloso de eso, de ese regalo maravilloso que recibió de parte de Jesucristo. Y usted y yo debemos sentirnos de la misma manera, orgullosos, mis hermanos, de haber creído, de tener esta fe que el Señor ha puesto en nuestra vida, de que a lo mejor, mis hermanos, se nos va a hacer difícil el camino, va a ser difícil, mis hermanos, pero debemos tener, cierto, en nuestro corazón la confianza y la certeza de que no estamos solos, que quizás el mundo, cierto, a lo bueno llamará malo y a lo malo llamará bueno, pero usted y yo debemos tener claridad en la palabra del Señor, que lo bueno es lo que es la voluntad de nuestro Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer, esforzarnos en hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, esforzarnos todos los días de nuestras vidas, mis hermanos, en cuidar esta salvación tan maravillosa, en sentirse orgullosos, mis hermanos, de haber creído, de haber atesorado lo que el Señor nos regaló, de haber podido entender a lo mejor poco a poco lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, lo que el Señor ha permitido, ¿cierto?, que usted y yo podamos ir entendiendo, de ir fortaleciéndonos en estos caminos maravillosos. Porque muchas de esas personas, mis hermanos, dice la palabra del Señor, que llegará el momento, ¿cierto?, que el Señor lo abandonará a sus pensamientos, a su mente será entenebrecida, ¿cierto? Y ellos harán lo contrario en su vida. Pero el Señor nos ayuda a nosotros, mis hermanos, porque hoy día gozamos, ¿cierto?, de este Evangelio maravilloso que hemos atesorado en nuestra vida, y no nos debe dar vergüenza, mis hermanos. Al contrario, debemos sentirnos orgullosos de ser hijos del Señor, de un Dios vivo, de un Dios real, un Dios que responde, un Dios que está con usted, que está conmigo, que por medio del Espíritu Santo nos enseña, que por medio de su palabra nos va enseñando el camino a seguir, nos va fortaleciendo cuando necesitamos, mis hermanos, cuando nos falta la fuerza. Cuando necesitamos consuelo, ahí está nuestro Señor. ¿Por qué hemos de avergonzarnos si sabemos que servimos a un Dios real? ¿Por qué debemos cambiar con las corrientes del mundo? El Señor nos ayude, mis hermanos, a mantenernos firmes, a mantenernos en la senda correcta, a predicar la palabra como tiene que ser predicada, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta hora y nos permita atesorar este consejo, ¿cierto? Y esta realidad que en su momento el apóstol Pablo, ¿cierto?, lo decía con orgullo, que no se avergonzaba del Evangelio.
Y lo decía, cierto, delante de muchas personas que vivían su vida de acuerdo a lo que ellos creían conveniente. Habían abandonado, cierto, conociendo a Dios, habían abandonado el adorarle, el servirle. Muchos de ellos tenían ídolos, cierto, como lo dice, de animales. Muchos de ellos adoraban criaturas, cierto. Pero el Señor hoy día a nosotros nos ha mostrado que Él es el único Dios fuerte y celoso, real, cierto, que tiene que estar en nuestra vida y en nuestro corazón. En nuestro corazón por sobre todas las cosas, mis hermanos, porque de ahí emanan todas las cosas. De ahí, cierto, las concupiscencias del corazón muchas veces el hombre actúa. Pero si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, solo cosas buenas pueden salir de ahí, mis hermanos, porque el Señor solo quiere lo mejor para usted y para mí. Es por eso, mis hermanos, que la invitación también hoy en día es a llenar su corazón de la palabra del Señor. Llenar su corazón ciertamente de las enseñanzas, de la obediencia, del esfuerzo, de la perseverancia, de la prudencia, del orgullo, de no avergonzarse de ser un cristiano, un seguidor del Señor, de que la gente del mundo irá de contrario, pero usted y yo debemos mantenernos firmes ciertamente en el Evangelio que un día hemos elegido, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita, mis hermanos, atesorar esta pequeña meditación de tener, cierto, en consideración el orgullo que es ser hijo del Señor. El orgullo es de servirle a Él y solamente a Él. Y para todos aquellos que practican, cierto, cosas contrarias a la voluntad del Señor, en el capítulo 1, cierto, que hemos leído en el versículo final, dice de la siguiente manera, mis hermanos: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, contrarios, cierto, a la voluntad del Señor, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Que el Señor nos aleje a usted y a mí, a nuestra familia, cierto, de todas estas corrientes del mundo, de todas estas mentes entenebrecidas. Que el Señor nos ayude día tras día a nosotros a perseverar en su camino y a sentirnos verdaderamente hijos del Señor y orgullosos, cierto, de este Evangelio, porque es poder de Dios, dice la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que el Dios de todo poder, cierto, nos permita atesorar este mensaje, esta meditación, y para nuestro Dios, honra y gloria.